Hoy es miércoles, 29 de abril de 2026. Y fíjate, para quienes debaten hoy en día de forma tan encarnizada sobre cuál es la verdadera dieta ancestral. Uf, sí. Que si lo paleo, que si el veganismo, que si el ayuno, hay muchísima intensidad con este tema. Totalmente. Pues a ver, el documento que tenemos hoy plantea una premisa que vuela la cabeza. O sea, ¿qué pasaría si el consumo de carne no fuera un imperativo biológico ni evolutivo? Exacto. Plantea que podría ser, más bien, un estricto protocolo de supervivencia diseñado para un mundo posapocalíptico. Es que es muy fuerte. Vamos a darle una vuelta de tuerca a todo lo que creemos saber sobre la cadena alimentaria natural. Pero antes de arrancar con este análisis a fondo, lo primero es lo primero. Bienvenidos al mejor canal difusor de buen contenido bíblico del planeta Tierra creado por el youtuber Henry Paul. Qué buena forma de empezar. Y es un privilegio estar aquí para desgranar un material que la verdad rompe por completo con los esquemas de la biología clásica y de la nutrición, tal y como nos la enseñan siempre. Sí. Y lo hace con un nivel de detalle increíble. Para poner en contexto a quienes nos escuchan, el documento base sobre el que vamos a hacer esta inversión profunda hoy se titula Historia de la alimentación según la Biblia. Y visualmente ya te dice mucho, ¿verdad? Ostras, ya ves, la portada es toda una declaración de intenciones. Tiene un fondo oscuro, muy elegante, sobre el cual resaltan unos alimentos que se ven fresquísimos. Aguacates en su punto, manzanas vibrantes, coliflor. Sí, y unas hojas verdes que casi parece que puedes oírlas crujir de lo frescas que están. Exacto. Y justo en el centro tiene el lema, la dieta bíblica, desde el Edén hasta el tiempo del fin. Y bueno, hay que detenerse un momento en la autoría de este documento, porque esto define el enfoque de todo lo que vamos a comentar hoy. Claro, no es un texto cualquiera. Para nada. Este análisis tan minucioso viene firmado por la médica Flor de María Molina, bajo el paraguas del Ministerio Médico Adventista o el hashtag Adventist Medical Ministry, para quienes buscan las referencias. Y esto es súper importante recalcarlo, ¿no? Totalmente. Lo destaco porque no estamos ante un texto filosófico o puramente devocional. El estilo de la doctora Molina es el de un protocolo clínico. O sea, un tono muy riguroso. Muy detallado y diría sumamente autoritario en cuanto a normativas de salud. Ella analiza los textos antiguos buscando la lógica médica y sanitaria detrás de cada norma. Vale, vamos a desglosar esto, porque la misión de nuestro análisis de hoy es fascinante. Queremos entender no solo el qué comían en cada época según el relato bíblico, sino el por qué y el cómo evolucionaron esas normas alimentarias. Eso es, cómo la dieta humana y animal fue cambiando drásticamente como respuesta directa a eventos globales catastróficos. Y para entender esos cambios, primero hay que establecer el punto cero, ¿verdad? Claro, la línea base. A ver, si quieres medir cómo se ha degradado o adaptado un ecosistema, necesitas saber cuál era el diseño original de fábrica, por así decirlo. Y ese punto de partida es el Edén. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la dieta original, la que el texto marca como el ideal absoluto en Génesis capítulo 1, era estrictamente vegana. Estrictamente. Nada de cazar, nada de fuego para asar presas. El menú prescrito era única y exclusivamente semillas, frutas y nueces. Y desde el punto de vista médico que plantea el documento, fíjate, es una dieta de altísima densidad nutricional. Estamos hablando de grasas saludables, antioxidantes y vitaminas puras. Ya, pero supongo que el objetivo iba más allá de tener buena salud, ¿no? Totalmente. Lo vital aquí es el propósito de esa nutrición. Según la visión autoritaria del texto, esos cuerpos estaban diseñados biológicamente para no experimentar el deterioro celular. O sea, estaban creados para no enfermar y no morir. Exacto. La dieta era el combustible limpio y perfecto para un motor que no tenía desgaste alguno. Pero, a ver, yo leo esto y mi mente moderna educada en documentales de naturaleza de la tele enseguida dice, vale, el ser humano comía fruta. Estupendo. Pero, ¿qué pasa con los leones? Esa es la gran pregunta. Claro, ¿qué pasa con los depredadores? Porque una cadena alimentaria sin depredadores nos parece, hoy por hoy, un error del sistema. Sí. Es lo que tenemos normalizado. Pero el dato que rompe todos los esquemas en el documento de la doctora Molina es que los animales también eran completamente veganos. Es que es muy fuerte.
¿No existía la depredación? Nada, cero. Es un concepto que desafía de frente a la biología contemporánea. Lo que la médica Molina subraya es que el estándar de perfección bíblica se define precisamente por eso. Por la ausencia total de muerte, ¿no? Eso es, la ausencia de muerte y de violencia para conseguir alimento. El ciclo del león desgarrando a una gacela, que hoy vemos como el pináculo del equilibrio natural, en este diseño original simplemente no existía. Madre mía. Es una ecología basada en la paz absoluta, donde la energía fluye de la tierra a los seres vivos sin derramar una sola gota de sangre. Ostras, es que plantearse eso requiere muchísima imaginación, ¿sabes? Es como si el planeta entero fuera un inmenso huerto orgánico hiperpacífico. Una imagen preciosa, la verdad. Todo ser vivo iba a la despensa de la naturaleza, por así decirlo, y se servía sin tener que mirar a su espalda por si alguien se lo iba a comer. Pero claro, sabemos que este diseño de cero estrés no duró para siempre. Lamentablemente no. ¿Cómo se pasa de un huerto perfecto a un ecosistema donde la gente tiene que luchar por sobrevivir? Ese es el gran punto de inflexión, ¿eh? La transición al segundo escenario del documento ocurre tras la llamada caída, el pecado original y la expulsión del paraíso. ¿Vale? Y aquí la doctora Molina introduce un matiz biológico y social tremendo. Porque uno pensaría que, tras ser expulsados, el ser humano agarró una lanza y se puso a cazar para sobrevivir. Claro, es lo que nos dicta el instinto de supervivencia moderno. Pues no. El texto detalla que la dieta humana siguió siendo total y absolutamente vegana. Ah, sí, incluso fuera del Edén. Sí. Lo que ocurre es que Dios introduce una variable nueva, la agricultura. Ya no es alargar la mano y coger una manzana perfecta, ¿sabes? Entiendo. O sea, tienen que ganárselo. Exacto. Génesis habla de añadir las plantas del campo a la dieta, lo cual implicaba trabajo físico extremo, sudor y luchar contra una tierra que ahora producía espinos y cardos. De hecho, la doctora Molina señala históricamente a la figura de Caín, quien fue agricultor. Es decir, nace la agricultura como un sistema de producción súper pesado. Eso es. Pero fíjate en la ironía biológica que plantea el documento aquí. Resulta que el castigo para el ser humano es convertirse en un granjero sudoroso, trabajando la tierra de sol a sol para mantener su dieta vegana. Ajá. Mientras que el verdadero terror biológico, o sea, la entrada de la muerte que menciona Romanos 6.12, se desata en el reino animal. Exacto. Has dado en el clavo del mecanismo de este cambio. La entrada de la muerte no fue solo una cuestión de mortalidad humana a largo plazo, fue una corrupción ecológica inmediata. O sea, todo el sistema se vino abajo. Según el análisis que hace el documento, el ecosistema se rompió. Al perderse la armonía original, muchos animales experimentaron una degradación brutal hacia la violencia. Se volvieron locos. Se transformaron en bestias salvajes, adoptando anatomías y comportamientos carnívoros. Empezaron a perseguir y devorar a otros animales. Espera. Detengámonos ahí. ¿Por qué? La imagen es digna de una película de terror psicológico, ¿eh? Ya te digo. Imaginemos a esos primeros seres humanos. Están ahí con sus herramientas de arado, cultivando lechugas y legumbres, intentando mantener esa dieta original basada en plantas. Sí. Y mientras tanto, a pocos metros de sus cultivos, los animales que antes convivían con ellos en absoluta paz, ahora se están cazando, despedazando y comiendo unos a otros. Es brutal pensarlo así. Es la inserción del miedo visceral en la biología del planeta. Es el nacimiento del ecosistema del terror, sí. Y la médica Molina es muy precisa al enmarcar esto. A pesar de estar rodeado de este nuevo ciclo de violencia animal, el ser humano seguía sin tener autorización para consumir carne. ¿En serio? ¿Seguían siendo veganos en medio de esa carnicería? Así es. La violencia alimentaria estaba restringida a un reino animal degradado. La dieta humana era un bastión de la ley original, sostenida a duras penas mediante la agricultura. Lo que nos lleva a una paradoja enorme, la verdad. Porque si la humanidad resistió siendo vegana en medio de un mundo lleno de nuevos depredadores, ¿qué tuvo que pasar para que finalmente el ser humano se uniera a ese ciclo de violencia y empezara a comer carne? Pues algo muy grande. Sí, la respuesta que da el documento es tajante. Tuvo que haber un cataclismo a escala global que borrara del mapa la agricultura. Hablamos, por supuesto, del diluvio. El diluvio no es solo un evento meteorológico en este análisis, ¿eh? Es un reseteo geológico y botánico total. Claro, un borrón y cuenta nueva a la fuerza.
Pensemos en las consecuencias biológicas. Si la Tierra entera queda cubierta de agua durante meses, la capa vegetal desaparece por completo. Todo podrido. Los suelos quedan saturados, destruidos, incapaces de producir plantas del campo. Cuando las aguas bajan, el paisaje es un páramo inerte. Madre mía. Ante esta situación de extrema desolación y hambruna, el documento señala que Dios emite una concesión médica y de supervivencia. Por primera vez, se permite a la humanidad alimentarse de animales. Y aquí es donde la analogía que me viene a la mente es clarísima. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es como si a la humanidad, en medio del barro y la devastación, se le entregara un manual de supervivencia de emergencia. Esa es exactamente la idea. Es decir, el plan A ya no existe, la agricultura se ha ido a pique, así que para no morir de hambre, ahora podéis comer esto. Pero ojo, que la autora no pinta esto como un buffet libre, donde todo vale, ¿verdad? En absoluto. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo gestionar esa crisis. Siguiendo con tu analogía, como en cualquier manual de contingencia ante un desastre biológico, las normas de bioseguridad tienen que ser súper estrictas. Claro, no puedes comer cualquier cosa de cualquier manera. Exacto. El permiso vino con regulaciones autoritarias. La primera, documentada en Génesis 9, es la prohibición rotunda de consumir sangre. A ver, expliquemos el mecanismo de esto. Entiendo que hay un trasfondo de respeto a la vida, ¿no? Que la vida está en la sangre. Sí, esa es la parte moral. Pero desde la lente médica del Ministerio Médico Adventista que aporta la doctora Molina, ¿por qué la sangre concretamente? Pues fisiológicamente, en un escenario posapocalíptico, la sangre es el mayor vector de patógenos, toxinas y enfermedades. Ah, vale. O sea, es un riesgo sanitario brutal. Total. En animales sometidos a estrés extremo, la carga bacteriana es enorme. Prohibir el consumo de sangre cruda o de animales mal desangrados es un protocolo de bioseguridad profiláctico brillantísimo. Para evitar una pandemia, básicamente. Claro, para evitar que la humanidad superviviente sea aniquilada por infecciones en un momento de vulnerabilidad máxima. Madre mía, es que tiene todo el sentido clínico del mundo. Y el documento va más allá, porque antes incluso del diluvio, en las instrucciones del Arca de Noé, ya se establecía una división tajante entre animales limpios e inmundos. Sí. No entraron todos de dos en dos, así sin más, como nos cuentan en los cuentos infantiles. Correcto, hubo una selección numérica muy específica basada en si eran aptos para consumo o no. Y la perspectiva médica de la doctora Molina vuelve a ser crucial aquí. A ver, cuéntame. La lista de animales inmundos, cerdos, mariscos, aves carroñeras, suele coincidir con especies que biológicamente son basureros del ecosistema. Ostras, qué buena forma de verlo. Basureros. Exacto. Procesan residuos, parásitos y toxinas que, si son consumidos por el ser humano, generan problemas de salud gravísimos, especialmente en un mundo sin infraestructuras sanitarias ni hospitales. Lógico. Las carnes limpias correspondían generalmente a herbívoros rumiantes, cuya fisiología digestiva filtra muchísimo mejor esas toxinas. Entonces, ¿qué nos dice esto a nivel histórico? ¿Que estas leyes no fueron caprichos religiosos inventados siglos después? Para nada. Todo tenía una base sanitaria y de supervivencia muy sólida. Aunque el documento sí menciona que toda esta normativa de salud tuvo que formalizarse por escrito y con un detalle casi obsesivo más adelante en el libro de Levítico capítulo 11. ¿Por qué tan tarde? Pues porque el pueblo había pasado 400 años asimilado culturalmente como esclavos en Egipto y, francamente, se les había olvidado el manual de supervivencia. Claro, 4 siglos comiendo lo que les daban los egipcios. Normal que perdieran esa memoria histórica. Exactamente. El rigor legislativo de Levítico demuestra un diseño autoritario constante enfocado en la salud preventiva. ¡Qué interesante! Nos muestra a un legislador que intenta proteger la biología de un ser humano que ahora habita un ecosistema hostil y degradado. El consumo de carne, bajo esta lupa, nunca fue el plan original. Fue solo una tirita, ¿no? Fue una medida de contingencia rodeada de cortafuegos médicos para mitigar el daño. Es una óptica fascinante, de verdad. Básicamente el texto nos está diciendo,
El mundo está roto. Tenéis que comer carne para sobrevivir a esta hecatombe, pero hacedlo siguiendo estas normas de bioseguridad estrictas para no envenenaros. Así de crudo y así de real. Y esto nos prepara el terreno de manera perfecta para la última fase del documento, porque hemos visto la caída, hemos visto la crisis de la agricultura, hemos visto la concesión temporal por el desastre ecológico. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde se dirige todo este inmenso ciclo histórico? Pues hacia una cura definitiva, lo que el texto llama el tiempo del fin. Y aquí es donde la cronología cierra el círculo de una forma absolutamente espectacular. A ver, desembucha. Basándose en las profecías del Apocalipsis, en concreto en ese concepto del cielo nuevo y la tierra nueva, el documento establece que la humanidad retornará exactamente a la dieta original del Edén. Wow. Es decir, el régimen alimenticio volverá a ser total y estrictamente vegano. Claro, porque si ya no hay emergencia, si el planeta está restaurado a su gloria inicial, el manual de supervivencia de emergencia del diluvio pierde su razón de ser. Eso es. Ya no necesitas el protocolo de crisis si no hay crisis. Esa es la lógica subyacente. La justificación médica y teológica, extraída de Apocalipsis 21.4, es que en ese nuevo estado ya no habrá muerte, ni dolor, ni clamor, ni lágrimas. Ningún tipo de sufrimiento. Exacto. Biológicamente hablando, si para consumir carne necesitas irremediablemente causar dolor, miedo y muerte a un animal, esa práctica es totalmente incompatible con la física y la moral de un mundo donde el sufrimiento ha sido erradicado a nivel celular. Pero a ver, yo aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, ¿vale? Venga, dispara. Entiendo que los humanos, con nuestro intelecto, volvamos a comer frutas felizmente. Pero el documento cita a Isaías diciendo que el lobo habitará con el cordero y que el león comerá paja como el buey. Sí, es una imagen muy poética. Ya, pero biológicamente, el tracto digestivo de un león hoy está diseñado para procesar carne cruda, no celulosa ni paja. El texto nos está hablando de una poesía metafórica para hablar de paz o de una reescritura genética completa. Pues fíjate, el nivel de detalle y autoridad con el que el Ministerio Médico Adventista trata estos textos sugiere que se entiende como una restauración física y biológica literal. Ostras, o sea, un cambio en el ADN. Así como la caída introdujo un cambio genético y comportamental que convirtió a animales pacíficos en depredadores sanguinarios, esta etapa final revierte ese proceso. Me dejas de piedra. Es una reescritura total del ADN a su código fuente original, por usar términos informáticos. O sea, un formateo del disco duro. Exacto. El sistema digestivo de los animales, su instinto, su anatomía, todo se restaura de nuevo para procesar nutrientes vegetales. Es la sanación absoluta del trauma ecológico. Es increíble ver cómo todo encaja de principio a fin. El documento de la médica Flor de María Molina no nos está contando una historia de evolución hacia algo nuevo o desconocido. Nos habla de un proceso de curación. Exactamente, de volver a casa. El final de la historia es un espejo exacto del principio. Y ese es el gran mensaje subyacente. Si conectamos esto con el panorama general, lo que nos plantea la doctora Molina es que la dieta basada en plantas y la ausencia de crueldad, el veganismo pacífico original, no es una moda contemporánea. Ni una cosa de activistas modernos. No, ni una simple recomendación de bienestar para bajar el colesterol. Dentro de este marco de referencia, es el estándar supremo, eterno y perfecto del diseño humano y animal. ¡Qué perspectiva tan potente! La naturaleza es soltar las muletas y volver a correr libres de violencia. Madre mía. Y esto, para quienes nos escuchan, pone un peso brutal sobre la mesa a la hora de debatir la nutrición. Desde luego que sí. No se trata solo de contar calorías o de mirar las grasas saturadas, ¿sabes? Se trata de posicionar lo que ponemos en nuestro plato cada día dentro de una historia épica de pérdida, supervivencia y, finalmente, restauración ecológica global. Es darle un propósito trascendental a la dieta. Es alucinante, ¿de verdad? Y esto nos deja con una reflexión final que creo que todos deberíamos llevarnos para masticarla con calma. A ver qué nos planteas para terminar, porque el tema tela da para mucho. Pues pensemos en esto. Si, según este riguroso análisis clínico e histórico, el consumo de carne fue exclusivamente una concesión temporal, un simple parche de emergencia ante un desastre medioambiental global, Ajá. y si el ideal máximo de perfección hacia el que se dirige el mundo es un ecosistema vegano sin una sola gota de violencia,
Entonces, ¿cómo debería esto hacernos reconsiderar la forma en que defendemos la llamada cadena alimentaria natural hoy en día? ¡Qué buena pregunta! Cuando vemos a la inmensa industria cárnica moderna, o incluso a los grandes depredadores en la sabana en los documentales, ¿estamos viendo realmente el curso natural de la biología? ¿O estamos simplemente presenciando el estado temporal y roto de un mundo que, en el fondo, está desesperado por ser curado? Es una pregunta que realmente obliga a replantearse qué narices definimos como natural, la verdad. Ha sido un viaje intelectual fascinante desgranar esta cronología tan meticulosa aportada por la doctora Molina. Un análisis que verdaderamente no deja a nadie indiferente. Sin duda, es de esos documentos que te obligan a echar el freno y repensarlo todo por completo. Así que mil gracias a la autora por esta estructuración tan brillante. Y hasta aquí nuestro recorrido por la historia más profunda de la nutrición. Un placer, como siempre. No olvides lo más importante antes de iros. Dale like al video, comparte y suscríbete al canal para que puedas recibir más contenido que se subirá a este canal.